Pida limosna con los demás. Esas fueron las últimas palabras que escuché de Nubia, mi nuera, mientras mi hijo Fabián arrancaba el carro y me dejaba sola frente a las puertas de la iglesia. Era mi cumpleaños. Acababa de cumplir 67 años. Me llamo Elena Quintal. Tengo 68 años. Y lo que voy a contar no es fácil de decir en voz alta, pero necesito que alguien lo escuche, porque hay verdades que pesan tanto que, si no las sueltas, te pudren por dentro. Esa mañana desperté temprano, como siempre. Preparé café en la cocina que había sido mía durante 40 años. La casa olía a humedad y silencio. Fabián y Nubia dormían en la habitación principal, la que había sido mía y de Roberto, mi marido. Roberto murió hace 4 años. Infarto fulminante. Una tarde estaba arreglando el jardín y al día siguiente ya no estaba. Cuando él murió, Fabián apareció con Nubia y 2 maletas. «Mamá, no puedes quedarte sola», me dijo. «Nosotros cuidaremos de ti». Al principio me sentí aliviada. Pensé que era amor, pensé que era familia. Pero las cosas cambian despacio, tan despacio que no te das cuenta hasta que ya es tarde. Primero fue mi cuarto. «Mamá, tú no necesitas tanto espacio. El cuarto de servicio es más cómodo para ti». Después fue mi lugar en la mesa. Luego, mi voz en las decisiones. Y yo callé, porque una madre siempre encuentra formas de justificar a sus hijos. Esa mañana de mi cumpleaños, preparé el desayuno para los 3. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Puse la mesa con cuidado, esperando que tal vez, solo tal vez, recordaran qué día era. Fabián bajó primero, con el celular en la mano. Ni siquiera me miró. «¿Ya está listo?», preguntó. «Sí, hijo, siéntate». Nubia apareció después, con una bata de seda que había sido mía. La reconocí porque Roberto me la regaló en nuestro último aniversario. Se sentaron. Comieron en silencio. Esperé a que dijeran algo. Cualquier cosa. Nada. Lavé los platos mientras ellos hablaban de un viaje que planeaban hacer. Sin ella, obviamente. Escuché que Nubia decía. Fabián rió. A media mañana, Fabián entró a la cocina con las llaves del carro en la mano. «Mamá, vamos a salir. Necesitamos que vengas con nosotros». Me cambié rápido. Pensé que tal vez me llevarían a algún lugar especial. Tal vez sí recordaban. Subí al carro. Nubia iba adelante, con lentes oscuros. Yo atrás, callada. Atravesamos la ciudad. Vi las calles que conocía de memoria. El mercado donde compraba las verduras. La panadería donde Roberto me compraba pan dulce los domingos. Pero seguimos de largo. Fabián se detuvo frente a la iglesia de San Rafael. Una iglesia vieja, con escalones desgastados y puertas de madera pesada. «Bájate, mamá». «¿Aquí? ¿Por qué?» Nubia se volteó. Tenía esa sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña. «Pida limosna con los demás», dijo. «Ya no podemos mantenerla más». Y antes de que pudiera responder, Fabián arrancó. Me quedé parada en la acera, con el vestido que había lavado esa mañana, con las manos vacías y el corazón roto. Había ancianos sentados en los escalones, algunos con latas, otros con cartones. Uno de ellos me miró y movió la cabeza. «Bienvenida», dijo. Y ahí entendí. Mi hijo me había abandonado, el día de mi cumpleaños. Para entender cómo llegué a esa acera, frente a una iglesia, con el corazón partido en 1000 pedazos, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que conozcan a la Elena que fui, la Elena que reía, la Elena que amaba. Conocí a Roberto cuando tenía 22 años. Él tenía 25. Trabajaba en una ferretería del centro, y yo vendía flores en el mercado con mi madre. Un sábado llegó buscando un ramo para su mamá. Escogió claveles blancos. «¿Estos le gustarán?», me preguntó. «Depende», le dije. «¿Qué tipo de mujer es ella?». Se rió. Tenía una risa honesta, de esas que te hacen sentir que el mundo es un lugar seguro. «Es como tú», dijo, «de las que dicen la verdad». Nos casamos 8 meses después, en esa misma iglesia de San Rafael donde 45 años más tarde mi hijo me abandonaría. Qué ironía, ¿verdad? La vida tiene esas vueltas. Roberto no era rico, pero era bueno. Trabajaba duro, llegaba cansado, pero siempre con ganas de platicar conmigo. Nos sentábamos en el patio después de cenar, bajo el árbol de nísperos que él mismo plantó, y hablábamos de todo y de nada. «Algún día esta casa será tuya completa», me decía. «Y cuando yo no esté,
Quiero que sepas que todo lo que construimos fue para ti, Elena. Para ti. Yo me reía. No digas eso. Vas a vivir 100 años. Pero él me agarraba la mano con fuerza. Prométeme que nunca dejarás que nadie te quite lo que es tuyo. Prométemelo. Yo se lo prometí. Pero no entendí por qué me lo pedía con tanta seriedad. No hasta mucho después. Fabián nació cuando yo tenía 27 años. Fue un parto largo, difícil. Roberto no se movió de mi lado. Cuando escuchamos el primer llanto de nuestro hijo, los dos lloramos. Lo logramos, me dijo Roberto. Ya somos 3. Fabián era un niño tranquilo, callado. No era de los que corrían por la casa o hacían desastres. Prefería quedarse en su cuarto, leyendo o dibujando. Roberto siempre decía que era demasiado serio para su edad. Ese niño piensa mucho, decía. Hay que enseñarle a sentir. Y lo intentamos. Lo llevamos a pasear, a la feria, al cine. Pero Fabián siempre parecía estar en otro lugar, como si nada de lo que hacíamos fuera suficiente. Cuando cumplió 15 años, empezó a pelearse con Roberto. Discutían por todo, por la escuela, por el dinero, por el futuro. Quiero estudiar en la capital, decía Fabián. Aquí no hay nada para mí. Aquí está tu familia, respondía Roberto. Eso es todo lo que necesitas. Pero Fabián no lo veía así. Se fue a los 18, con una beca que consiguió para estudiar administración. Llamaba poco, visitaba menos. Y cuando Roberto enfermó del corazón, años después, Fabián no vino a verlo. Ni una sola vez. No tiene tiempo, Roberto, yo le decía para consolarlo. Está construyendo su vida. Pero Roberto me miraba con esos ojos cansados y decía, ese muchacho no está construyendo nada bueno, Elena. Ya lo verás. No quise creerle. Una madre nunca quiere creer que su hijo puede ser cruel. Los últimos años con Roberto fueron los más tranquilos. Ya no trabajaba. Pasábamos las tardes juntos. Él cuidaba su jardín y yo cocinaba sus platillos favoritos. Mole, pozole, tamales de rajas. Eres la mejor cocinera del mundo, me decía. Eres el mejor mentiroso, le respondía yo, y nos reíamos. Una tarde de noviembre, hace 4 años, Roberto estaba podando las plantas del patio. Yo preparaba agua de Jamaica en la cocina. Escuché un golpe seco. Salí corriendo. Estaba tirado junto al árbol de nísperos, con las manos en el pecho, los ojos abiertos, mirando el cielo. Roberto, por favor. Llamé a la ambulancia, llamé a Fabián, llamé a los vecinos, pero ya era tarde. Mi Roberto se fue así, sin avisar, sin despedirse. Me dejó sola en esa casa que habíamos construido juntos. Me dejó con el silencio y con las promesas que no pude cumplir. El funeral fue pequeño. Fabián llegó con Nubia. Era la primera vez que la conocía. Una mujer alta, delgada, con la mirada fría. No lloró, ni siquiera cuando bajaron el ataúd. Después del entierro, Fabián se acercó a mí. Mamá, necesitamos hablar. Fuimos a un café cerca del panteón. Nubia pidió un té. Fabián un café americano. Yo no pedí nada. No tenía hambre. No tenía ganas de nada. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa, dijo Fabián. Es muy grande, es peligroso para ti. Yo nací en esa casa, Fabián. Ahí está toda mi vida. Por eso mismo, necesitas compañía. Nubia y yo nos mudaremos contigo. Te cuidaremos. Miré a Nubia. Ella sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. No es necesario, hijo. Yo puedo sola. Mamá, por favor, no me hagas rogar. Y ahí estaba otra vez. Esa culpa que las madres cargamos siempre. Esa voz que dice, si tu hijo te pide algo, tienes que dártelo. Está bien, dije, pero es temporal, solo hasta que yo me acostumbre. Fabián asintió. Nubia tomó un sorbo de su té. Claro, mamá, temporal. Pero yo debí saber que nada en esta vida es temporal. Que cuando abres la puerta de tu casa, a veces dejas entrar cosas que ya no puedes sacar. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los primeros meses después de que Fabián y Nubia se mudaron a mi casa fueron extraños. No diría que fueron malos, pero tampoco fueron buenos. Era como vivir con extraños que conocían la distribución de los muebles. Llegaron un sábado de diciembre, 3 semanas después del funeral de Roberto. Traían cajas, maletas, bolsas de ropa. Nubia entró mirando todo con esos ojos que parecían estar calculando el valor de cada cosa.
Es más pequeña de lo que pensaba, dijo. Me quedé callada. Esa casa tenía 120 metros cuadrados, 3 recámaras, 2 baños, un patio con el árbol de nísperos y el jardín que Roberto cuidó durante años. Para mí era un palacio. Para ella, al parecer, era una decepción. Fabián subió las cajas a la habitación de invitados. «Mamá, ¿te parece bien si nos quedamos aquí mientras encontramos algo definitivo?» «Claro, hijo, esta es tu casa». Pero Nubia frunció el ceño. «¿La habitación de invitados? Fabián, esa recámara es oscura y huele a humedad». «Es temporal, Nubia», dijo Fabián, pero su voz sonaba cansada. «No, tu mamá tiene la recámara principal, ella sola. Esa recámara tiene baño propio, tiene closet grande. No es justo». Me quedé helada. Esa era mi recámara. La recámara donde Roberto y yo dormimos durante 40 años, donde nacieron nuestros sueños, donde lloramos nuestras penas, donde envejecimos juntos. «Nubia, esa es la recámara de mi mamá», dijo Fabián, pero su voz no tenía firmeza. «Fabián, tu mamá está sola. No necesita tanto espacio. Nosotros somos 2. Es lógico». Y entonces me miró a mí. «¿Verdad, Elena? Tú entiendes. Además, el cuarto de servicio es muy cómodo. Tiene su baño, su ventana. Vas a estar bien ahí». El cuarto de servicio. El cuarto donde mi mamá durmió cuando vino a cuidarme después del parto de Fabián. El cuarto donde guardábamos las cajas viejas y las cosas que ya no usábamos. Miré a Fabián. Esperé que dijera algo. Esperé que me defendiera. Pero él solo bajó la mirada. «Mamá, es solo por un tiempo. Cuando nos vayamos, vuelves a tu cuarto». Y yo, como siempre, dije que sí. Porque una madre no quiere causar problemas. Porque una madre piensa que si cede, si se hace pequeña, su hijo la va a amar más. Esa misma tarde, moví mis cosas al cuarto de servicio. Mi ropa, mis fotos, el chal que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 30, el retrato de bodas que siempre estuvo en mi buró. Nubia entró a la recámara principal con una sonrisa. «Aquí sí se puede respirar», dijo, y cerró la puerta. Los días siguientes fueron cambiando poco a poco. Al principio eran detalles pequeños. Nubia movió los muebles de la sala. Dijo que estaban anticuados. Colgó cuadros nuevos, modernos, que a mí no me gustaban, pero que no me atreví a criticar. «Es para darle vida a la casa, Elena», decía. «No te ofendas, pero esto parecía museo». Después vino la cocina. Mi cocina. Un día llegué y vi que había tirado mis ollas viejas, las de peltre, las que mi mamá me heredó, las que usé para cocinarle a Roberto durante 40 años. «¿Dónde están mis ollas?», pregunté. «Las tiré», dijo Nubia, como si nada. «Estaban todas quemadas. Te compré unas nuevas. De teflón. Son mejores. Esas ollas eran de mi mamá. Pues tu mamá ya no las necesita». «¿O sí?». Me dio la espalda y siguió cocinando. Algo que olía raro. Algo que no era lo que yo cocinaba. Fabián llegó esa noche y cenó en silencio. Yo no toqué la comida. Me fui a mi cuarto, al cuarto de servicio, y lloré. Lloré por las ollas. Lloré por la recámara. Lloré por Roberto, que ya no estaba ahí para decirme que todo iba a estar bien. Pero lo peor no eran las cosas. Lo peor era la forma en que Fabián empezó a tratarme. Antes, cuando venía de visita, me abrazaba. Me preguntaba cómo estaba. Me escuchaba. Pero ahora vivía conmigo y ya no me veía. Llegaba del trabajo. Se encerraba en la recámara con Nubia y solo salía para cenar. No hablábamos. No nos mirábamos. Yo me convertí en la sombra de mi propia casa. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché que Nubia le decía a Fabián: «No sé cuánto tiempo más voy a aguantar esto. Tu mamá está aquí todo el día. No tenemos privacidad. No tenemos espacio». «Ya sé, Nubia, pero dame tiempo. No puedo echarla. No te estoy diciendo que la eches, pero tiene que entender que esta casa ahora es nuestra. Ella es la invitada». Me sequé las manos despacio. Salí de la cocina sin hacer ruido. Me fui a mi cuarto y me senté en la cama. Esta casa ahora es nuestra. Ella es la invitada. Esas palabras se me clavaron como agujas. Pasaron los meses. Fabián y Nubia no buscaron otra casa. No hablaron de irse. Y yo no pregunté, porque tenía miedo de la respuesta. En marzo, un año después de la muerte de Roberto, Nubia empezó a invitar gente a la casa. Amigas suyas, elegantes, perfumadas, que me miraban con lástima. «¿Ella es tu suegra?».
Escuché que una le preguntaba. Sí, respondió Nubia. Pobrecita, está muy sola, por eso vive con nosotros. Pobrecita, como si yo fuera una carga, como si ellos me estuvieran haciendo un favor. Pero yo seguía cocinando, seguía limpiando, seguía lavando su ropa, porque pensé que si me hacía útil, si no causaba problemas, me dejarían quedarme, en mi propia casa. Qué triste, ¿verdad? Pedir permiso para existir en el lugar donde naciste, donde te casaste, donde creciste. Un día de abril, Fabián llegó con un sobre manila. Lo dejó en la mesa de la sala y me llamó. Mamá, siéntate, tenemos que hablar. Nubia estaba a su lado, con los brazos cruzados. Me senté. El corazón me latía rápido. ¿Qué pasa, hijo? Fabián abrió el sobre. Sacó unos papeles. Mamá, esto es por tu bien. Nubia y yo hemos estado pensando y creemos que lo mejor es que firmes estos documentos. ¿Qué documentos? Es un poder notarial, para que yo pueda manejar la casa, los gastos, los servicios, todo. Así tú no te preocupas por nada. Miré los papeles. Había palabras que no entendía, cláusulas legales, firmas. ¿Por qué necesitas eso, Fabián? Porque ya estás grande, mamá. Y estas cosas son complicadas. Yo me encargo. Tú solo tienes que firmar. Algo dentro de mí gritó que no. Algo me dijo que si firmaba esos papeles, perdería lo último que me quedaba. Pero miré a mi hijo, a Fabián, al niño que cargué en brazos, al que le canté canciones de cuna, al que abracé cuando tuvo pesadillas, y quise creer que él no me haría daño. Déjame leerlos primero, dije. Nubia suspiró, molesta. Elena, no seas difícil. Es solo un trámite. Quiero leerlos. Fabián recogió los papeles. Está bien, léelos. Pero necesito que los firmes esta semana. Se fueron a su recámara, la que había sido mía. Yo me quedé sentada en la sala con las manos temblando. Y por primera vez, desde que Roberto murió, sentí miedo. Miedo de mi propio hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama del cuarto de servicio, mirando el techo, pensando en esos papeles que Fabián me había puesto enfrente. Un poder notarial. Yo no era abogada, pero sabía lo suficiente. Mi mamá siempre me decía, nunca firmes algo que no entiendas, y nunca le des tu poder a nadie, ni siquiera a tu hijo. Pero mi mamá también decía, la familia es lo único que importa. Y ahí estaba yo, atrapada entre las dos lecciones. Al día siguiente saqué los papeles del sobre y traté de leerlos. Había palabras como cesión de derechos, administración patrimonial, beneficiario único. Me dolía la cabeza, me dolía el corazón. Llamé a mi vecina, doña Carmen. Ella había sido notaria antes de jubilarse. Le pedí que viniera a verme. Llegó esa misma tarde, con su bolsa grande y sus lentes colgando del cuello. ¿Qué pasó, Elena? ¿Te oyes preocupada? Le mostré los documentos. Se sentó en la mesa de la cocina y los leyó despacio, página por página. Yo le serví café. Esperé. Cuando terminó, me miró con los ojos tristes. Elena, si firmas esto, tu hijo va a tener control total sobre esta casa. Va a poder venderla, hipotecarla, rentarla, y tú no vas a poder hacer nada. Se me cerró la garganta. Pero él me dijo que era solo para ayudarme con los trámites. Mija, esto no es ayuda, esto es quedarse con todo. Doña Carmen puso su mano sobre la mía. No firmes, por favor, no firmes. Se fue media hora después. Yo me quedé ahí sentada, con el café frío y el alma dividida. ¿Cómo podía desconfiar de mi propio hijo? ¿Cómo podía pensar que Fabián, el niño al que había dado todo, me quisiera hacer daño? Esa noche, durante la cena, Fabián me preguntó, ¿ya leíste los papeles, mamá? Sí. ¿Y? No entiendo bien algunas cosas. Nubia dejó el tenedor con fuerza. Por Dios, Elena, ¿qué es lo que no entiendes? Fabián solo quiere ayudarte, pero si tú vas a poner trabas, entonces mejor olvídalo. No estoy poniendo trabas, solo quiero estar segura. ¿Segura de qué?, preguntó Fabián, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Algo frío. Segura de que no voy a perder mi casa. Se hizo un silencio pesado. Nubia se levantó de la mesa. Increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejamos nuestra vida para venir a cuidarte, y así nos pagas, con desconfianza. Nubia, no es eso. Sí es eso, Elena, pero está bien. Nosotros sabemos lo que valemos. Se fue a la recámara.
Fabián se quedó un momento mirándome. Mamá, me decepcionas. Y se fue también. Me quedé sola en la cocina, con el nudo en la garganta y las lágrimas quemándome los ojos. ¿Y saben qué fue lo peor? Que al día siguiente fui yo la que les pedí perdón. Toqué la puerta de la recámara. Nubia la abrió con cara de fastidio. ¿Qué quieres? Disculpa, Nubia. Disculpa, hijo. No quise ofenderlos. Yo voy a firmar. Fabián apareció detrás de ella. ¿En serio? Sí, tienen razón. Ustedes solo quieren ayudarme, y yo estoy siendo tonta. Nubia sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio, fue una sonrisa de triunfo. 2 días después fuimos al notario. Un hombre mayor, con bigote blanco, que me hizo leer el documento en voz alta antes de firmarlo. ¿Está segura de lo que está haciendo, señora?, me preguntó. Miré a Fabián. Él asintió. Sí, estoy segura. Firmé. Y en ese momento, aunque no lo sabía, firmé mi propia condena. Los meses siguientes fueron peores. Fabián empezó a llegar tarde, a veces oliendo a alcohol. Nubia salía con sus amigas y volvía con bolsas de ropa cara, de tiendas donde yo nunca había entrado. ¿De dónde sacan dinero para eso?, le pregunté un día a Fabián. Eso no te importa, mamá. Pero sí me importaba. Porque empecé a notar que las facturas de la luz, del agua, del gas, ya no llegaban a mi nombre, llegaban al nombre de Fabián. Y cuando quise pagar los servicios, me dijeron que ya no podía, que yo ya no era la titular. Un sábado de junio, mientras limpiaba la sala, encontré un papel en el cesto de basura. Era un estado de cuenta, del banco donde Roberto y yo teníamos nuestros ahorros. La cuenta estaba casi vacía. Roberto había dejado 150,000 pesos, dinero que ahorramos durante años, dinero para emergencias, para mi vejez. Y ahora quedaban menos de 10,000. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Busqué a Fabián. Estaba en el patio, hablando por teléfono. Fabián, necesito hablar contigo. Ahora no, mamá. Es importante. Colgó el teléfono. Me miró con fastidio. ¿Qué pasa? Le mostré el papel. ¿Qué pasó con el dinero de la cuenta? Ah, eso. Lo usé para pagar deudas. ¿Qué deudas? Mías, deudas mías. Pero ese dinero era mío. Era de tu papá y mío. Mamá, ¿ya olvidaste? Me diste poder sobre todo. Yo decido qué hacer con el dinero. Y lo necesitaba. Pero no me preguntaste. No tengo que preguntarte. Y se fue. Yo me quedé parada en el patio, bajo el árbol de nísperos que Roberto plantó, con el papel arrugado en la mano. Y ahí entendí lo que había hecho. Le había dado las llaves de mi vida, y él las estaba usando para encerrarme. Pero todavía no me iba. Todavía no podía irme. Porque no tenía a dónde ir. Y porque seguía creyendo, con esa esperanza tonta que tienen las madres, que mi hijo iba a cambiar, que un día iba a despertar y recordar quién era. Recordar que yo era su mamá, que yo lo había cuidado, alimentado, amado. Pero esos días nunca llegaron. En septiembre empezaron las peleas, por todo, por la comida que cocinaba, por el ruido que hacía al barrer, por existir. ¿Por qué siempre estás aquí?, me gritó Nubia un día. ¿No tienes amigas? ¿No tienes vida? Esta es mi casa, le dije con la voz temblando. Esta era tu casa, ahora es de Fabián. ¿O ya se te olvidó que firmaste? Y así fue. Poco a poco me fui haciendo invisible. Dejé de cocinar porque todo lo que hacía les molestaba. Dejé de limpiar porque Nubia contrató a una muchacha para eso. Dejé de hablar porque ya nadie me escuchaba. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. En octubre, Fabián me dijo que ya no cenara con ellos. Es que Nubia y yo necesitamos tiempo a solas. Entonces, ¿dónde voy a cenar? En tu cuarto. Te llevo un plato. Y así fue. Empecé a comer sola, en el cuarto de servicio, con la puerta cerrada. A veces escuchaba sus risas desde la sala. Escuchaba música, conversaciones, vida. Y yo estaba del otro lado de la pared, muerta en vida. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Una noche de noviembre, un año después de la muerte de Roberto, me desperté con sed. Salí del cuarto para ir a la cocina, y los escuché. Estaban en la sala, hablaban en voz baja, pero la casa era pequeña y las paredes delgadas. Ya no aguanto más, decía Nubia. Quiero que se vaya. Ya sé, yo también, pero no puedo echarla así como así. ¿Por qué no? La casa ya es tuya. Ella no tiene nada. No puede hacer nada. Lo sé,
Pero es mi mamá. Tu mamá es una carga, Fabián. Está vieja, está sola, no sirve para nada. ¿Cuánto tiempo más vamos a tenerla aquí? Hubo un silencio, y entonces escuché la voz de mi hijo, mi único hijo. Tienes razón, ya es hora. Voy a pensar en algo. Me quedé helada en el pasillo. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Me acosté, y lloré hasta que me quedé dormida, porque ahí entendí que lo había perdido, que el niño que cargué en brazos, el que abracé cuando tuvo fiebre, el que consolé cuando se cayó de la bicicleta, ya no existía. Y en su lugar había un extraño que quería deshacerse de mí. Después de esa noche, después de escuchar a mi hijo decir que iba a pensar en algo para deshacerse de mí, todo cambió. O mejor dicho, yo cambié. Me volví silenciosa, observadora. Empecé a notar cosas que antes ignoraba porque no quería verlas. Empecé a despertar temprano, antes que ellos. Me quedaba quieta en mi cuarto, escuchando sus conversaciones, sus planes, sus mentiras, y descubrí cosas que me partieron el alma en pedazos tan pequeños que ya no sabía cómo volver a juntarla. Una mañana de diciembre, escuché que Nubia hablaba por teléfono en la sala. Sí, mamá, ya casi. Solo es cuestión de tiempo. La casa ya está a nombre de Fabián. El dinero también. Solo falta que la vieja se vaya. Hizo una pausa. Escuchó lo que fuera que su madre le decía. No, no va a haber problema. Ella no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie. Cuando se vaya, nadie va a preguntar por ella. Se rió. Una risa fría, calculadora. Te lo dije desde el principio. Este era el plan, y está funcionando. Cerré los ojos, respiré hondo, y seguí escuchando. Fabián dice que para febrero ya la sacamos. Le vamos a decir que encontramos un asilo muy bonito, que ahí va a estar mejor. Y si no quiere ir, pues la obligamos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Un asilo. Querían meterme a un asilo. Y de repente todas las piezas encajaron. Los papeles que me hicieron firmar, el dinero que desapareció, el aislamiento. Todo había sido planeado, desde el principio, desde el día del funeral de Roberto. Esa misma tarde, mientras Fabián estaba en el trabajo y Nubia había salido con sus amigas, busqué entre los papeles que guardaban en el estudio que había sido de Roberto, donde él guardaba los documentos importantes, las escrituras de la casa, los recibos, todo. Ahora era la oficina de Fabián, y yo tenía prohibido entrar, pero entré. Abrí los cajones con manos temblorosas. Encontré facturas, recibos de tarjetas de crédito, estados de cuenta. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Un folleto de un asilo llamado Jardines del Atardecer. Tenía fotos de ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando la nada, cuartos pequeños, grises, sin vida. Y en el folleto, con la letra de Fabián, había una nota. Opción 1. Cuarto compartido. 3,000 pesos al mes. Mamá no se va a quejar. 3,000 pesos al mes. El cuarto más barato. El más triste. Y abajo, con otra letra, la de Nubia. Perfecto. Con lo que queda de su pensión alcanza. Y nosotros nos ahorramos sus gastos. Se me cayó el folleto de las manos. Así que ese era el plan. Meterme en el asilo más barato que pudieran encontrar. Pagar con mi propia pensión. Y quedarse con la casa, con el dinero, con todo. Y yo iba a terminar mis días en un cuarto compartido, oliendo a orines y desinfectante, esperando la muerte. Salí del estudio, cerré la puerta despacio, volví a mi cuarto, y por primera vez en meses sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia, pero todavía no sabía qué hacer con ella. Los días siguientes los pasé como en una niebla. Seguía cocinando cuando me lo pedían, seguía limpiando, seguía siendo invisible, pero por dentro algo había cambiado. Por dentro empezaba a despertar. Una tarde, a finales de diciembre, llegó una carta. La vi en el buzón cuando salí a barrer el patio. Era del banco. La abrí con cuidado. Era un estado de cuenta. De una cuenta que no conocía. Una cuenta a nombre de Fabián. Y tenía 200,000 pesos. 200,000 pesos. ¿De dónde había sacado ese dinero? Revisé las transacciones. Había un depósito grande de 150,000 pesos, hecho en junio.
el mes en que descubrí que nuestra cuenta estaba vacía, y después, depósitos más pequeños, transferencias, pagos, y entonces vi algo que me hizo temblar. Una transferencia de 50,000 pesos, con un concepto que decía: adelanto venta propiedad calle Nisperos 47. Calle Nisperos 47. Mi casa. Habían vendido mi casa, o al menos habían recibido un adelanto, y yo no sabía nada. Doblé el papel, lo guardé, y esperé. Esa noche durante la cena, Fabián estaba de buen humor. Se sirvió vino, le sirvió a Nubia. Brindaron. ¿Por qué brindan?, pregunté. Porque las cosas van bien, mamá. Muy bien. ¿Qué cosas? Fabián y Nubia se miraron, sonrieron. Nubia y yo vamos a mudarnos pronto. Compramos un departamento en la ciudad, más grande, más moderno. Ah, dije, qué bueno. Sí. ¿Y tú? Tú vas a estar muy bien, mamá. Ya lo verás. No pregunté más, porque sabía que si preguntaba, iban a mentir. Preferí seguir investigando por mi cuenta. Al día siguiente, mientras ellos dormían, salí de la casa. Caminé hasta el centro. Fui al registro público. Quiero saber si una propiedad está en venta, le dije a la señorita que me atendió. ¿Dirección? Calle Nisperos 47. Buscó en su computadora. Tardó unos minutos. Sí, hay una operación en proceso. Escrituración pendiente. El propietario actual es el señor Fabián Quintal Mendoza. El comprador es una empresa inmobiliaria. Valor de venta: 400,000 pesos. 400,000 pesos. La casa que Roberto y yo compramos hace más de 40 años. La casa donde nació mi hijo. La casa donde envejecí. Valía 400,000 pesos, y mi hijo la estaba vendiendo. ¿Cuándo se firma la escritura?, pregunté, con la voz apenas audible. El 31 de enero. Menos de un mes. En menos de un mes iba a perder mi casa. Salí del registro público caminando como sonámbula. Las calles estaban llenas de gente comprando cosas para Año Nuevo. Luces, música, risas. Y yo sentía que me estaba muriendo por dentro. Volví a la casa. Fabián y Nubia no estaban. Habían salido. Me senté en el patio, bajo el árbol de Nisperos. Puse mi mano en el tronco. Roberto lo había plantado cuando nos mudamos. Era un árbol joven entonces, apenas un brote. Ahora era grande, fuerte, lleno de hojas. Roberto, susurré, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el viento movió las ramas, como si él me estuviera respondiendo. Pero yo no entendía. Todavía no entendía. Los últimos días de diciembre fueron extraños. Fabián y Nubia empezaron a empacar cosas. Cajas, ropa, muebles. ¿Ya se van?, pregunté. Pronto, mamá, muy pronto. ¿Y yo? Fabián me miró. Había algo en sus ojos que no pude descifrar. Tú también. Te vas a mudar a un lugar muy bonito. Ya lo vas a ver. El 24 de diciembre, Nochebuena, cenamos en silencio. Yo preparé pozole, tamales, ponche. Nadie me ayudó. Nadie me agradeció. Comieron rápido y se fueron a su cuarto. Yo me quedé sola en la cocina, limpiando los platos, mirando por la ventana. Afuera los vecinos tenían luces, familias reunidas, risas, y yo estaba sola, completamente sola. Esa noche, acostada en mi cuarto, pensé en Roberto. Pensé en todas las nochebuenas que pasamos juntos, en cómo él siempre brindaba conmigo, en cómo me abrazaba y me decía: «Gracias por esta vida, Elena, gracias por todo». Y lloré. Lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, ya era 25 de diciembre, día de Navidad. Me levanté, me lavé la cara, salí de mi cuarto. La casa estaba vacía. Fabián y Nubia se habían ido, sin avisar, sin despedirse. Sobre la mesa de la sala había una nota. La abrí con manos temblorosas. «Mamá, nos fuimos a pasar Navidad con la familia de Nubia. Volvemos en 2 días. Hay comida en el refrigerador. Cuídate, cuídate». Como si yo fuera una mascota, como si yo fuera nada. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Roberto y yo veíamos la televisión por las noches, y ahí, en ese momento, entendí algo. Entendí que ya no importaba cuánto los amara, ya no importaba cuánto me esforzara. Mi hijo no me quería, mi hijo solo quería lo que yo tenía, y cuando ya no tuviera nada más que quitarme, me iba a desechar, como se desecha la basura. Fabián y Nubia volvieron el 27 de diciembre por la tarde.
Llegaron con bolsas de regalos, risas, oliendo a perfume caro y comida que no compartieron conmigo. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Hacía frío. Enero estaba cerca y el invierno se sentía en los huesos. «Hola, mamá», dijo Fabián, dejando las bolsas en la sala. «¿Cómo estuvo tu Navidad?» Giré a verlo. Quise gritarle. Quise preguntarle cómo se atrevía a preguntarme eso después de dejarme sola. Pero solo dije: «Bien, tranquila». «Qué bueno», dijo, y se fue a su cuarto sin mirarme. Los días siguientes fueron tensos. Yo ya no hablaba, ya no preguntaba, solo observaba. Y ellos, creyendo que yo no sabía nada, empezaron a relajarse, a hablar más abiertamente. Una noche, el 2 de enero, los escuché en la sala. «Ya casi, amor», decía Nubia. «El 31 firmamos y esto se acaba. Lo sé, ya tengo el dinero apartado para el asilo. El 15 de enero la llevamos. ¿Y si se niega? No puede negarse. No tiene a dónde ir, no tiene dinero, no tiene nada». Se rieron, y yo, del otro lado de la pared, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero también sentí otra cosa, algo extraño, algo que no había sentido en meses: claridad. Por fin veía las cosas como eran, sin justificaciones, sin excusas. Mi hijo me había estado robando. Mi hijo me había estado mintiendo. Mi hijo planeaba deshacerse de mí como si yo fuera un estorbo. Y yo había dejado que pasara, porque amaba, porque confiaba, porque creía que la sangre era más fuerte que todo. Pero me equivoqué. El 10 de enero fue mi último intento. Esa mañana, después de que Fabián se fue a trabajar y Nubia salió a quién sabe dónde, me senté en su recámara, en la que había sido mía. Esperé a que volviera. Llegó a media tarde, cargando bolsas de ropa nueva. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo, hijo». Suspiró. Dejó las bolsas en la cama. «¿De qué?» «De la casa, de lo que está pasando». Su cara cambió. Se puso tensa. «¿Qué está pasando?» «Sé que la vendiste, Fabián. Sé que el 31 firmas la escritura. Sé que me quieres meter a un asilo». Hubo un silencio largo. Fabián se sentó en la cama. No me miró. «¿Cómo te enteraste?» «Eso no importa. Lo que importa es que es mi casa. La casa que tu papá y yo compramos. La casa donde tú creciste». «Mamá, la casa ya es mía. Tú firmaste. ¿Ya lo olvidaste?» «Me engañaste. Me dijiste que era solo para ayudarme con los trámites. Y te ayudé. Vendí la casa porque es vieja, porque necesita arreglos, porque no vale la pena mantenerla. Con ese dinero puedo comprar algo mejor. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en tus planes?» Por fin me miró, y lo que vi en sus ojos me dolió más que cualquier golpe. Indiferencia. «Mamá, ya estás grande. Ya no puedes vivir sola. El asilo es lo mejor para ti. Ahí van a cuidarte, te van a dar comida, medicinas. Vas a estar bien. No quiero ir a un asilo. Quiero quedarme en mi casa. Esta ya no es tu casa». Esas palabras cayeron como piedras. «¿Cómo puedes decirme eso?», susurré. «Soy tu mamá, y yo soy tu hijo, y tengo derecho a hacer mi vida, a vivir bien, a no cargar contigo». «¿Cargar conmigo?». Se levantó, caminó hacia la ventana. «Mamá, toda mi vida me sacrifiqué. Cuidé de ti cuando papá murió. Te aguanté, te di casa, y ahora necesito que tú hagas tu parte. Necesito que te vayas». Me quedé callada, porque ya no había nada que decir. Me levanté despacio, salí de la recámara, cerré la puerta, y en ese momento supe que lo había perdido para siempre. El 15 de enero, como habían planeado, Fabián me dijo que empacara mis cosas. «Mañana te llevo al asilo». «No voy a ir». «No es una pregunta, mamá, es una decisión. No puedes obligarme». Nubia apareció detrás de él, con los brazos cruzados. «Claro que podemos. Tienes dos opciones. O vas voluntariamente o te llevamos a la fuerza. Y créeme, Elena, no querrás que sea la segunda». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando las paredes del cuarto de servicio. El cuarto donde había pasado los últimos 3 años de mi vida. Pensé en Roberto. Pensé en todo lo que construimos juntos. Y pensé en cómo, en cuestión de años, todo se había derrumbado. Al día siguiente, 16 de enero, desperté con una decisión. No iba a ir a ningún asilo. Me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido, el que Roberto me regaló en nuestro último aniversario. Un vestido sencillo,
de flores pequeñas, que me quedaba flojo porque había perdido mucho peso. Bajé a la cocina. Fabián y Nubia estaban desayunando. ¿Ya empacaste?, preguntó Fabián. No voy a ir, dije con voz firme. Mamá, no empieces. No voy a ir porque esta es mi casa, y no me voy a ir de aquí. Nubia se levantó de la mesa, se acercó a mí. Había algo peligroso en su mirada. Escúchame bien, Elena. Esta casa ya no es tuya. Tú no decides nada. Y si no te vas por las buenas, te vas por las malas. No me voy. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Nubia me empujó. No fue fuerte, pero fue suficiente para que perdiera el equilibrio y me golpeara contra la mesa. Fabián no dijo nada, solo la miró. Y después me miró a mí. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Me levanté. Me dolía la espalda, pero no dije nada. Está bien, dije. Me voy. Nubia sonrió. Buena decisión. Subí a mi cuarto, empaqué mis cosas en una bolsa vieja, ropa, algunas fotos, el chal de Roberto. Nada más, porque no necesitaba más. Bajé. Fabián me esperaba en la puerta con las llaves del carro. Vamos, dijo. Pero yo no me moví. No voy al asilo, Fabián. Si me voy de aquí, me voy sola, a donde yo quiera. ¿Y a dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes nada. Ya veremos. Salí por la puerta principal. Caminé por la calle donde había vivido 40 años. Los vecinos me miraron con curiosidad. Doña Carmen salió de su casa. «¿Elena? ¿Estás bien?» «Sí, doña Carmen, estoy bien». «¿A dónde vas?» «No lo sé todavía». Me abrazó, y en ese abrazo sentí más amor del que había sentido en años en mi propia casa. Caminé durante horas. No supe a dónde ir. Terminé en la plaza del centro. Me senté en una banca. Vi pasar la gente. Familias, parejas, niños corriendo. Y yo ahí, sola, con 66 años, sin casa, sin dinero, sin nada, pero todavía con dignidad. Esa noche dormí en la banca. Hacía frío. Me envolví en mi chal, cerré los ojos y pensé en Roberto. Te fallé, le dije al viento. No pude proteger lo que construimos, y el viento me respondió con silencio. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Caminaba por las calles buscando trabajo, pero nadie contrata a una mujer de mi edad. Pedí ayuda en las iglesias. Me dieron comida, un lugar para bañarme, pero no podía quedarme. Y así pasaron 2 semanas. 2 semanas durmiendo en bancas, en portales, comiendo lo que me daban. 2 semanas sintiéndome menos que humana, hasta que llegó mi cumpleaños, el 31 de enero, el día que cumplí 67 años. Esa mañana desperté tiritando en la banca de una plaza cerca de la iglesia de San Rafael. Mi cuerpo dolía, tenía hambre, tenía frío. Y en ese momento, como si el universo quisiera burlarse de mí, apareció el carro de Fabián. Se estacionó a unos metros de donde yo estaba. Salieron él y Nubia. Venían del banco. Venían de firmar la escritura. Me vieron. Nubia le dijo algo a Fabián. Él negó con la cabeza, pero ella insistió. Y entonces se acercaron. «Mamá», dijo Fabián, «¿qué haces aquí?» No respondí. Solo los miré. «Hoy es tu cumpleaños», dijo, y había algo raro en su voz. Algo que podía ser culpa o lástima. Lo sé. ¿Quieres que te llevemos a algún lado?» Nubia lo jaló del brazo. «Fabián, no, ya hiciste suficiente. Es mi mamá. Y ya no es tu problema. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?» Fabián me miró una última vez. Vi algo en sus ojos, algo que pudo haber sido arrepentimiento, pero no fue suficiente. «Súbete al carro, mamá, te llevo a la iglesia. Ahí podrás pedir ayuda». Subí, porque no tenía fuerzas para discutir, porque ya todo me daba igual. Llegamos a la iglesia de San Rafael, la misma donde me casé con Roberto, la misma donde había ido a misa todos los domingos durante 40 años. Fabián se detuvo frente a las escaleras. «Bájate, mamá». Bajé, con mi bolsa, con mi chal, con lo poco que me quedaba. Y entonces Nubia bajó la ventana. Se rió, una risa fría, victoriosa. «Pida limosna con los demás», dijo. Y Fabián arrancó. Me quedé ahí parada, viendo cómo el carro se alejaba, viendo cómo mi hijo me abandonaba. El día de mi cumpleaños, me quedé parada frente a las escaleras de la iglesia de San Rafael durante no sé cuánto tiempo. El sol empezaba a bajar.
La tarde se volvía fría, y yo seguía ahí, con mi bolsa en la mano, tratando de entender qué acababa de pasar. Mi hijo me había abandonado, en mi cumpleaños. Había ancianos sentados en los escalones, los mismos que había visto ese primer día, hace 2 semanas, cuando Fabián me dejó aquí por primera vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no era temporal. Esta vez sabía que no había vuelta atrás. Un hombre mayor, con barba gris y ojos cansados, me hizo un gesto. «Siéntate, señora. Aquí hay lugar». Me senté a su lado. Puse mi bolsa entre mis piernas. Miré la calle. «¿Primera vez?», preguntó el hombre. «No», dije. «Ya estuve aquí. Pero ahora es diferente». «Siempre es diferente», dijo, «hasta que dejas de sentir. Entonces, todo es igual». Pasamos la tarde en silencio. Algunos que pasaban daban monedas. Yo no pedía, no podía. Todavía tenía algo de orgullo, aunque ya no sabía para qué me servía. Cuando oscureció, el hombre me dijo: «Hay un albergue a 3 cuadras, dan cena y cama, pero hay que llegar temprano porque se llena». «Gracias». «De nada, y feliz cumpleaños». Me miró con tristeza, como si supiera. Fui al albergue. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas y olor a humedad. Había una fila de gente esperando entrar. Ancianos, madres con niños, hombres con miradas vacías. Me formé. Esperé. Cuando llegó mi turno, una mujer con delantal me preguntó: «¿Nombre?» «Elena. Elena Quintal. ¿Tienes identificación?» Busqué en mi bolsa. Saqué mi credencial, la que había sacado hacía 5 años, cuando Roberto todavía vivía. En la foto se veía una mujer diferente, una mujer que sonreía. La mujer la revisó y me dejó pasar. Adentro había mesas largas, sillas de plástico, gente comiendo en silencio. Me dieron un plato de sopa y un pedazo de pan. Me senté en una esquina. La sopa estaba tibia, el pan duro, pero era comida, y hacía días que no comía algo caliente. Esa noche dormí en un catre, entre 20 mujeres más. Algunas roncaban, otras lloraban en silencio. Yo me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. Mi casa, mi dinero, mi hijo, todo. Pero al día siguiente, 1 de febrero, algo cambió. Desperté con una certeza extraña, una claridad que no había sentido en meses. Ya no iba a seguir esperando que las cosas mejoraran. Ya no iba a seguir esperando que Fabián volviera por mí, que se arrepintiera, que me pidiera perdón. Eso no iba a pasar, y yo tenía que sobrevivir. Salí del albergue temprano. Caminé por el centro buscando trabajo, cualquier cosa. Limpiar, cocinar, lavar ropa. Pero en cada lugar me decían lo mismo. «Lo siento, señora, no contratamos personas mayores. Ya tenemos personal. Venga otro día». Mentiras amables, rechazos educados. Pasaron 3 días. 3 días en los que dormí en el albergue, comí lo que me daban y busqué trabajo sin encontrar nada. Hasta que el 4 de febrero, agotada y desesperada, terminé haciendo algo que nunca pensé que haría. Terminé en un basurero. Había escuchado a otras mujeres en el albergue hablar de eso, de cómo podías encontrar cosas útiles en la basura. Botellas de plástico, latas, cartón. Cosas que podías vender por unos pesos. Así que fui. Era un terreno grande, a las afueras de la ciudad. Montañas de basura, olor insoportable, moscas, perros callejeros, gente escarbando entre los desechos. Me quedé parada en la entrada mirando, y pensé: esto es lo que soy ahora. Una mujer de 67 años, buscando sobras en la basura. Pero entré, porque tenía hambre, porque necesitaba dinero, porque ya no me quedaba orgullo. Busqué entre las bolsas, encontré botellas, latas, un suéter que todavía servía. Los metí en mi bolsa. Había otras personas haciendo lo mismo. Algunos me miraban con lástima, otros con indiferencia. Y entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Señora Elena?» Me volteé. Era un hombre joven, vestido con ropa sucia, con la cara marcada por el sol. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté asustada. Yo trabajé con su esposo, hace años, en la ferretería del centro. Lo miré bien. No lo reconocía. «Roberto Quintal, ¿verdad? Él me ayudó mucho cuando mi papá estaba enfermo. Me consiguió trabajo, me prestó dinero. Era un buen hombre». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, era un buen hombre.
¿Qué hace usted aquí, señora? No supe qué responder. ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi hijo me robó todo y me abandonó? Pasaron cosas, dije simplemente. El joven asintió. No preguntó más. Si necesita ayuda, señora, aquí todos nos cuidamos. Esto es duro, pero se puede sobrevivir. Me enseñó cómo separar la basura, qué era valioso, dónde venderlo. Y al final del día, con las botellas y latas que junté, gané 20 pesos. 20 pesos. Con eso compré un pan y una botella de agua. Y así pasó una semana. 7 días escarbando basura, durmiendo en el albergue, sobreviviendo. Me convertí en invisible, en una más de tantas mujeres mayores que la ciudad olvidó. Pero entonces, el 11 de febrero, algo pasó. Ese día llegué tarde al basurero. Ya no quedaba mucho que recoger. Estaba agachada, buscando entre una pila de bolsas rotas, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé, y ahí estaba, un hombre, alto, con traje gris, corbata, zapatos brillantes, completamente fuera de lugar en ese basurero. Me miraba con atención, como si me estuviera buscando. «¿Señora Elena Quintal?», preguntó. Me quedé helada. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era? «¿Quién pregunta?», dije, con voz temblorosa. El hombre sacó un sobre de su maletín. «Soy el licenciado Ernesto Mora, abogado. Llevo semanas buscándola». «¿Por qué?». «Porque su esposo, el señor Roberto Quintal, dejó un testamento, y usted es la beneficiaria». El corazón me dio un vuelco. «¿Un testamento?». «Sí, señora. Pero hay una condición que su esposo dejó muy clara». Me temblaban las piernas. El abogado me ofreció su mano. «¿Podemos hablar en otro lugar? Esto es importante». Miré a mi alrededor. Las montañas de basura, la gente escarbando, el olor, y ese hombre de traje ofreciéndome respuestas. «Sí», dije. «Podemos hablar». Salimos del basurero. Caminamos hasta una cafetería cercana. El abogado me compró un café y un sándwich. Yo no había comido algo así en semanas. Comí despacio mientras él me observaba con expresión seria. Cuando terminé, abrió su maletín. Sacó un folder con documentos. «Señora Elena, su esposo vino a mi despacho hace 5 años, poco antes de morir. Me pidió que hiciera un testamento muy específico. ¿Por qué no me dijo nada? Porque él sabía algo que usted no quería ver. Sabía que su hijo no era de confiar». Esas palabras me dolieron, pero eran ciertas. En este testamento, el señor Roberto le deja todo a usted. La casa, el dinero que tenía guardado, todo, pero con una condición. «¿Qué condición?». El abogado me miró fijamente. «Que usted saque a su hijo y a su nuera de la casa, que los ponga en la calle, tal como ellos hicieron con usted». Me quedé sin aire. «¿Qué?». «Señora, su esposo lo escribió textualmente. Si mi hijo Fabián alguna vez intenta quitarle algo a Elena, si alguna vez la lastima, ella debe sacarlo de la casa. Sin piedad, sin culpa, porque él no merece nada de lo que construimos». Las lágrimas empezaron a caer. Pero Fabián vendió la casa, ya firmó, ya no es mía». El abogado sonrió. Y fue una sonrisa extraña, como de triunfo. «Ahí está el detalle, señora. Esa venta es ilegal». «¿Cómo?». «Porque su hijo la hizo firmar un poder notarial con engaños, y porque el testamento de su esposo está registrado ante notario público. Tiene más peso legal que cualquier documento que su hijo haya falsificado». Sacó más papeles. «Yo puedo anular esa venta. Puedo recuperar su casa. Puedo hacer que su hijo devuelva el dinero que les robó. Pero necesito su autorización». Me quedé callada, mirando esos papeles, mirando la cara del abogado. «¿Por qué hasta ahora?», pregunté. «¿Por qué no vino antes?». «Porque el testamento tiene una cláusula. Solo entra en vigor si su hijo comete un acto grave contra usted. Abandono, despojo, maltrato. Y yo necesitaba pruebas». «¿Pruebas?». «Sí, y las conseguí. Tengo testigos que vieron cómo la dejaron en la iglesia. Tengo los documentos de la venta fraudulenta. Tengo los estados de cuenta que muestran el robo. Tengo todo lo que necesito para ganar este caso». Se inclinó hacia adelante. «Señora Elena, su esposo le dejó una herramienta para defenderse. ¿La va a usar?». Miré por la ventana de la cafetería. Vi la calle. Vi la gente pasar. Gente con familia, con casas, con vidas normales. Y pensé en Fabián, en el niño que fue, en el hombre en el que se convirtió. Y pensé en Roberto, en todo lo que construimos, en todo lo que me pidió que protegiera. Miré al abogado.
Sí, dije, voy a usarla. El licenciado Ernesto Mora abrió su maletín y sacó más documentos. Los puso sobre la mesa de la cafetería, uno por uno, con cuidado, como si cada papel fuera una pieza de un rompecabezas que estaba armando para mí. Señora Elena, antes de que tome cualquier decisión, necesito que entienda exactamente qué es lo que su esposo dejó. Me limpié las lágrimas con la manga del suéter que había encontrado en la basura. Asentí. Su esposo tenía 2 cuentas bancarias, una que usted conocía, donde guardaban los ahorros de la familia. Esa cuenta, efectivamente, su hijo la vació. Sentí que me apretaban el pecho, pero había otra cuenta, una que el señor Roberto abrió hace 10 años, sin decirle a nadie, ni siquiera a usted. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me ocultaría eso? El abogado suspiró. Porque él sabía que usted era demasiado buena, demasiado confiada, y temía que, si algo le pasaba, su hijo se aprovecharía. Así que guardó dinero en secreto, como un seguro, como una red de protección para usted. Sacó un estado de cuenta. En esa cuenta hay 320,000 pesos, señora Elena, intocables, a su nombre, y su hijo no sabe que existen. Me quedé mirando los números. 320,000 pesos. Roberto me había cuidado, incluso después de muerto. Además, continuó el abogado, la casa que su hijo vendió por 400,000 pesos. Esa venta se puede anular, y cuando se anule, la casa vuelve a ser suya, porque el testamento de su esposo está registrado ante notario público desde el año 2018, 5 años antes de la muerte de don Roberto. Y en ese testamento dice claramente: la casa de calle Nisperos 47 es propiedad de Elena Quintal de por vida. Nadie puede venderla, hipotecarla, ni disponer de ella sin su consentimiento expreso. Si mi hijo Fabián intenta hacerlo, el testamento entra en vigor y él queda desheredado. Pero yo firmé esos papeles, dije. Yo le di el poder. Lo sé, pero lo hizo bajo engaño. Su hijo le mintió sobre el contenido de esos documentos, y tengo testigos que lo confirman. Doña Carmen, su vecina, vino a verme hace 3 semanas. Me contó todo. Me dijo que le advirtió a usted sobre esos papeles, que trató de ayudarla. Doña Carmen, mi vecina, mi amiga. ¿Ella lo buscó? Sí. Cuando vio que usted desapareció de la casa, empezó a preguntar, y descubrió lo que su hijo había hecho. Ella fue quien me dio su nombre, quien me dijo dónde buscarla. Por eso llevo semanas buscándola, señora Elena. Por eso vine hasta este lugar. Se me quebró la voz. No sabía que alguien se preocupaba por mí. Mucha gente la quiere, señora, más de la que usted cree. El abogado guardó silencio un momento, dejándome procesar todo. Luego continuó. Ahora, sobre la condición del testamento. Su esposo escribió esto: si Elena decide perdonar a nuestro hijo, es su decisión y la respeto. Pero si él la lastima, si la abandona, si intenta robarle, entonces ella tiene mi permiso y mi bendición para sacarlo de la casa, para recuperar lo que es suyo, para vivir sus últimos años en paz, sin culpa, sin miedo. ¿Él escribió eso? Palabra por palabra, y hay más. Escribió una carta, para usted. Me pidió que se la entregara si esto pasaba. Del folder sacó un sobre amarillento, cerrado, con mi nombre escrito con la letra de Roberto, para Elena. Solo si llegó el día que temí. Me temblaron las manos al recibirlo. ¿Puedo leerlo ahora? Claro, tómese su tiempo. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había 2 páginas escritas a mano. La letra de Roberto. Esa letra que conocía tan bien, que había visto en listas de compras, en notas de amor, en recibos guardados. Empecé a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que lo peor pasó. Significa que yo ya no estoy, y que nuestro hijo te hizo daño. Y no sabes cuánto me duele escribir esto, porque una parte de mí todavía quiere creer que me equivoco, que Fabián va a cambiar, que va a ser el hombre que yo quería que fuera. Pero en el fondo, yo siempre supe. Supe desde que era niño que había algo en él que no estaba bien, algo frío, algo calculador. Lo vi en sus ojos cuando le negábamos algo. Lo vi en la forma en que trataba a otros niños. Lo vi en la manera en que solo nos buscaba cuando necesitaba algo. Y traté de cambiarlo, Elena. Lo intenté.
Pero tú sabes que hay cosas que no se pueden cambiar. Hay personas que nacen con el corazón cerrado, y no importa cuánto amor les des, nunca aprenden a darlo de vuelta. Te escribo esto porque te conozco. Sé que cuando yo no esté, vas a tratar de justificarlo. Vas a decir, es mi hijo, es mi sangre, tengo que perdonarlo. Vas a cargarte toda la culpa, como siempre haces. Pero escúchame bien, mi amor, tú no tienes la culpa de nada. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Le diste todo. Y si él escogió ser egoísta, cruel, ingrato, esa es su decisión, no la tuya. Así que te doy permiso, Elena. Permiso para defenderte. Permiso para sacarlo de tu vida si te lastima. Permiso para vivir en paz. Yo guardé dinero para ti. Lo hice en secreto porque sabía que si tú lo sabías, ibas a querer compartirlo con él. Y él no se lo merece. Ese dinero es para ti, para que vivas sin miedo, para que compres tus medicinas, para que comas bien, para que viajes si quieres, para que seas feliz. Y la casa, nuestra casa, la casa donde envejecimos juntos, esa casa es tuya. No dejes que nadie te la quite. No dejes que te hagan sentir que no mereces tener un lugar en el mundo. Si Fabián te abandonó, si te robó, si te lastimó, entonces usa este testamento, sácalo, recupera lo que es tuyo y vive, Elena, vive sin culpa, porque yo te lo pido, porque te amo, porque después de 40 años juntos, lo único que quiero es que seas feliz. No llores por mí, mi amor. Yo ya tuve mi vida, y fue hermosa porque la viví contigo. Ahora te toca a ti. Sé fuerte, sé valiente, y recuerda que siempre, siempre voy a estar cuidándote. Tuyo por siempre, Roberto. Terminé de leer con la cara empapada de lágrimas. El papel temblaba en mis manos. El abogado me pasó una servilleta en silencio. Me limpié la cara. Respiré hondo. Y sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que Roberto seguía a mi lado. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté con voz firme. El licenciado Mora sonrió, pero fue una sonrisa triste. Primero, vamos a anular la venta de la casa. Voy a presentar una demanda por fraude y despojo. Con el testamento, con los testimonios de doña Carmen y otros vecinos, y con los documentos que muestran el engaño, vamos a ganar. ¿Cuánto tiempo toma eso? 1 mes, tal vez 2, pero podemos pedir una suspensión inmediata. Eso significa que su hijo no puede vender, no puede escriturar, no puede hacer nada con la casa hasta que termine el juicio. ¿Y él lo va a saber? ¿Va a saber que yo lo demandé? Sí, va a recibir una notificación. Me quedé callada. Pensé en Fabián, en la cara que pondría cuando supiera, en la rabia, en el odio. Pero también pensé en Roberto, en todo lo que construimos, en todo lo que me pidió que protegiera. Hágalo, dije. Haga todo lo que tenga que hacer. Hay otra cosa, señora. Cuando ganemos, y vamos a ganar, usted va a tener que decidir qué hacer con su hijo. El testamento dice que debe sacarlo de la casa. ¿Está preparada para eso? Cerré los ojos. Vi a Fabián de niño. Lo vi aprendiendo a caminar, diciendo sus primeras palabras, abrazándome. Pero también lo vi dejándome en esa iglesia. Lo vi contando el dinero que me robó. Lo vi riendo con Nubia mientras planeaban deshacerse de mí. Abrí los ojos. Sí, dije. Estoy preparada. El abogado asintió. Muy bien, entonces empezamos mañana. Pero antes, necesito que venga conmigo. ¿A dónde? A un lugar seguro. No puede seguir durmiendo en el albergue. No puede seguir así. Tengo una casa pequeña que rento. Está vacía. Puede quedarse ahí mientras resolvemos todo esto, sin costo. No puedo aceptar eso. No es caridad, señora Elena. Es justicia. Y además, su esposo me pagó muy bien para cuidar de usted si esto pasaba. Esto es parte de mi trabajo. Me levanté de la mesa. Sentía las piernas débiles, pero había algo nuevo en mi pecho. Esperanza. Licenciado Mora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué le importa tanto? El abogado guardó los documentos en su maletín. Porque hace 20 años, cuando yo estaba empezando, cuando no tenía dinero ni clientes, su esposo me prestó 5,000 pesos para pagar la renta de mi oficina. Y me dijo, no me pagues ahora, págame ayudando a alguien más cuando puedas. Se le humedecieron los ojos. Don Roberto me salvó, y yo le prometí que si algún día necesitaba algo, iba a estar ahí. Él ya no está, pero usted sí,
Y es mi forma de pagarle. Salimos de la cafetería. El sol empezaba a bajar. Febrero es un mes extraño en esta ciudad. Los días son fríos, pero las tardes tienen luz dorada. Caminamos hasta un carro viejo estacionado en la esquina. El licenciado abrió la puerta del copiloto. «Suba, señora». Subí. Olía a café y a papeles viejos, pero era cálido, era seguro. Manejamos por 20 minutos hasta un barrio tranquilo en las afueras. Se detuvo frente a una casa pequeña, de una planta, con rejas verdes y un jardín descuidado. «Es modesta», dijo, «pero tiene lo necesario. Cama, cocina, baño, y nadie la va a molestar aquí». Entramos. La casa olía a cerrado, pero estaba limpia. Había muebles básicos, una mesa, un sillón viejo, una cama con sábanas limpias en la recámara. «Mañana le traigo comida, ropa limpia, lo que necesite. Por ahora descanse. Ha sido un día largo». Me dejó las llaves. «Mañana empezamos la pelea, señora Elena, y le prometo que la vamos a ganar». Se fue. Yo me quedé parada en medio de esa casa pequeña, con las llaves en la mano, tratando de procesar todo lo que había pasado. Hace unas horas estaba escarbando basura, y ahora tenía un techo, tenía esperanza, tenía una oportunidad. Me senté en la cama, saqué la carta de Roberto de mi bolsa, la leí otra vez, y lloré. Pero esta vez no lloré de tristeza, lloré de alivio. Esa noche dormí en una cama, con sábanas limpias, sin frío, sin miedo, y soñé con Roberto. Soñé que estábamos en el patio de nuestra casa, bajo el árbol de nísperos, y él me decía: «Ya falta poco, Elena, ya falta poco para que vuelvas a casa». Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Mora trabajó rápido. El 14 de febrero presentó la demanda ante el juez. Demanda por fraude, por despojo, por abuso de confianza, y pidió la suspensión inmediata de la venta. El 15 de febrero, el juez la concedió. Eso significaba que Fabián no podía terminar la transacción, que el comprador no podía escriturar, que todo se detenía. Y ese mismo día, un oficial fue a la casa de calle Nísperos 47 a notificar a mi hijo. Yo no estuve ahí, pero doña Carmen, que seguía viviendo al lado, me contó después lo que pasó. Fabián abrió la puerta. El oficial le entregó los papeles. Él los leyó y se puso blanco. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una demanda, señor, presentada por la señora Elena Quintal, y una orden de suspensión de venta. Esto es imposible. Mi madre ¿Está qué, señor?». Fabián no respondió. Cerró la puerta. Doña Carmen escuchó gritos adentro. Fabián y Nubia peleando. «Te dije que esto iba a pasar», gritaba Nubia. «Te dije que la dejaras en el asilo». «Pero no, tuviste que dejarla en la calle. Ella no tiene dinero para un abogado. No tiene forma de pelear, pues alguien la está ayudando, y ahora vamos a perder todo». Esa noche, Fabián fue al despacho del licenciado Mora. El abogado me llamó. «Señora Elena, su hijo está aquí, quiere hablar con usted». «¿Qué le dijo?». «Que dónde está usted, que quiere explicarse, que todo es un malentendido». «¿Qué le dijo usted?». «Que usted no quiere verlo, y que todo se va a resolver en los tribunales». «Gracias». Colgué, y sentí algo extraño. Sentí paz, porque por primera vez en mi vida no estaba tratando de arreglar las cosas, no estaba tratando de entender a mi hijo, no estaba cargando su culpa. Estaba dejando que la justicia hiciera su trabajo. El 20 de febrero tuvimos la primera audiencia. Yo fui con el licenciado Mora. Fabián fue con un abogado que contrató de último momento. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. Cuando Fabián me vio, se quedó helado. Yo estaba diferente. Ya no era la mujer demacrada que había dejado en la iglesia hacía 3 semanas. El licenciado me había llevado a un doctor, me había dado comida, ropa limpia. Seguía delgada, seguía marcada por el dolor. Pero ya no estaba rota. Fabián trató de acercarse. «Mamá». El licenciado Mora se interpuso. «No, señor, no puede hablarle. Es mi madre. Es su víctima, y está protegida por una orden judicial. Si se acerca, lo arrestan». Fabián retrocedió. El juez entró. Todos nos sentamos. La audiencia duró 2 horas. El abogado de Fabián trató de argumentar que yo había firmado voluntariamente, que no había habido fraude, pero el licenciado Mora presentó las pruebas, el testimonio de doña Carmen.
Los estados de cuenta que mostraban el robo, los testigos que vieron cómo me abandonaron, y el testamento de Roberto. El juez lo leyó en voz alta. Cuando terminó, miró a Fabián con disgusto. «Señor Quintal, ¿es cierto que abandonó a su madre en la calle el día de su cumpleaños?» Fabián bajó la mirada. «Las circunstancias...» Responda, ¿sí o no? Sí. ¿Y es cierto que vendió la casa de su madre sin su consentimiento real? Ella afirmó, ¿sí o no? Hubo un silencio largo. Sí. El juez cerró la carpeta. He visto muchos casos en mi carrera, pero pocos tan claros como este. Esto es despojo, esto es abuso, y esto es una vergüenza. Se volvió hacia mí. Señora Elena, lamento mucho lo que ha pasado, y le aseguro que vamos a resolverlo. Luego miró a Fabián. La suspensión de venta se mantiene, y ordeno una auditoría completa de todas las cuentas y propiedades relacionadas con este caso. Próxima audiencia en 15 días. Golpeó el mazo. Terminó. Salimos de la sala. Fabián trató de seguirme. «Mamá, espera, tenemos que hablar». No me volteé. Seguí caminando. «Mamá, por favor». Me detuve, me di la vuelta y lo miré a los ojos. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Fabián. Mamá, lo siento mucho. Nubia me presionó. Yo estaba desesperado. No me interesa, hijo. Ya es tarde. Pero eres mi mamá. No puedes hacerme esto». Me acerqué un paso. «Yo no te estoy haciendo nada. Tú te lo hiciste solo. El día que decidiste robarme, el día que decidiste abandonarme, el día que olvidaste quién te cuidó cuando eras niño». Se le llenaron los ojos de lágrimas. No quería que llegara a esto. Pues llegó, y ahora vas a pagar las consecuencias. Me di la vuelta y me fui. Y no miré atrás. Después de esa primera audiencia, todo cambió rápido. El licenciado Mora no perdió tiempo. Contrató un contador forense para revisar todas las transacciones que Fabián había hecho desde que me hizo firmar el poder notarial. Y lo que encontraron fue peor de lo que yo imaginaba. El 23 de febrero, el licenciado me visitó en la casa donde me estaba quedando. Traía una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora Elena, necesito que vea esto». Se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Abrió la carpeta. Su hijo no solo gastó los 150,000 pesos de la cuenta de ahorros, también sacó préstamos a su nombre, 3 tarjetas de crédito, un préstamo bancario, todo usando la casa como garantía. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuánto debe? 280,000 pesos. En total, 280,000 pesos de deudas, a mi nombre. Pero yo no firmé nada de eso. Lo sé. Por eso es fraude. Y por eso vamos a demandarlo penalmente también. No solo es despojo, señora, es robo con agravantes. Su hijo puede ir a la cárcel. La palabra me golpeó. Cárcel. Mi hijo. En la cárcel. El licenciado debió ver algo en mi cara porque me puso la mano sobre el brazo. Señora Elena, sé que esto es difícil, pero tiene que entender algo. Su hijo no solo la lastimó a usted, cometió delitos graves, y si no lo enfrentamos ahora, va a seguir haciéndolo. ¿Con usted o con alguien más? Asentí despacio. ¿Qué sigue? La próxima audiencia es el 7 de marzo. Para entonces vamos a tener todo documentado. Vamos a pedir que se anule completamente el poder notarial, que se revierta la venta de la casa y que su hijo devuelva todo el dinero que tomó. Además, vamos a presentar cargos penales. ¿Y las deudas? Esas también se van a anular, porque fueron adquiridas fraudulentamente. Usted no va a tener que pagar nada. Me quedé callada mirando los papeles. Números, fechas, firmas que no eran mías. «Hay algo más», dijo el licenciado. «El comprador de la casa, la inmobiliaria, está furiosa. Ellos ya le dieron a su hijo un adelanto de 50,000 pesos y ahora no pueden escriturar. Están amenazando con demandar a Fabián por incumplimiento de contrato». ¿Qué significa eso? Que su hijo va a tener que devolverles esos 50,000 pesos, más daños y perjuicios, probablemente otros 50,000 más, y no tiene forma de pagarlos. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a una sonrisa. «La vida cobra sus deudas», dije en voz baja. «Sí, señora, la vida siempre cobra». Los días siguientes fueron extraños para mí. Estaba sola en esa casa pequeña, pero por primera vez en años no me sentía sola.
Doña Carmen venía a visitarme casi todos los días. Me traía comida, me contaba chismes del barrio, me hacía compañía. «Te extrañamos, Elena», me decía. «La calle no es la misma sin ti». «Pronto voy a volver», le decía yo. «Pronto». Otras vecinas también vinieron. La señora Martínez, que vivía 3 casas más allá. Don Arturo, el del colmado. Gente que conocía de toda la vida, que me vio crecer, que compartió tardes de café con Roberto y conmigo. «No sabíamos lo que te estaba pasando», me dijo la señora Martínez. «Si hubiéramos sabido...». «Ya pasó», le dije. «Ya pasó». Pero lo más extraño fue descubrir que durante todo el tiempo que estuve en la calle, que dormí en bancas y busqué comida en la basura, había gente que me buscaba. Doña Carmen me contó que ella fue a la policía 3 veces, pero me dijeron que no podían hacer nada. Que si no había denuncia, si no había delito visible, ellos no podían actuar. «Tú hiciste lo que pudiste», le dije. «No fue suficiente. Debí buscarte más. Debí hacer más ruido. Me encontraste. Eso es lo que importa». El 1 de marzo recibí una llamada del licenciado Mora. «Señora Elena, tengo noticias. Buenas o malas. Depende de cómo lo vea. Fabián quiere negociar». «¿Negociar qué?» «Quiere que retire la demanda. Dice que está dispuesto a devolverle la casa, a devolverle el dinero, todo. Pero sin cargos penales, no quiere ir a la cárcel». Me quedé callada. «¿Qué le dijo usted?» «Que tenía que consultarlo con usted. Es su decisión. ¿Usted qué opina?» «Opino que su hijo merece ir a la cárcel, pero también entiendo que es su hijo y que tal vez usted quiera darle una última oportunidad». Pensé en Fabián. Pensé en todas las oportunidades que ya le había dado, todas las veces que lo perdoné, todas las veces que lo justifiqué. ¿Él tiene el dinero para devolverme? No todo. Tiene que vender el departamento que compró, y aún así no le va a alcanzar para pagar las deudas con la inmobiliaria. Va a quedar en cero, o peor. «Bien», dije, «entonces no hay trato». «¿Está segura?» «Completamente. Que enfrente las consecuencias, como yo las enfrenté». El licenciado guardó silencio un momento. «Entiendo. Voy a rechazar la oferta». «Licenciado, ¿cree que soy mala madre?» «No, señora. Creo que es una mujer valiente y que está haciendo lo correcto». La segunda audiencia fue el 7 de marzo. Esta vez había más gente. El abogado de la inmobiliaria estaba ahí. Un representante del banco que había dado los préstamos. Doña Carmen como testigo. El contador forense. Y Fabián, con Nubia. Cuando entramos a la sala, los vi sentados del otro lado. Fabián se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras. Nubia, en cambio, se veía furiosa. Me miró con odio puro. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Esta vez la audiencia fue más larga. El licenciado Mora presentó todas las pruebas, los préstamos fraudulentos, las tarjetas de crédito, los retiros no autorizados. El abogado de Fabián trató de defenderse. Dijo que su cliente había actuado de buena fe, que pensaba que estaba ayudando a su madre, que todo había sido un malentendido. Pero las pruebas eran claras. El juez escuchó todo. Cuando terminaron las presentaciones, se quitó los lentes y miró a Fabián. «Señor Quintal, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Fabián se levantó. Se veía nervioso. «Señor juez, yo sé que cometí errores, pero nunca quise lastimar a mi mamá. Yo solo estaba desesperado, tenía deudas, necesitaba dinero, y ¿pensó qué? ¿Que podía robarle a su madre? ¿Que podía abandonarla en la calle? No fue así. ¿No? Entonces explíqueme cómo fue». Fabián bajó la mirada. «Yo no puedo». El juez negó con la cabeza. «He visto muchos casos en mi vida, señor Quintal, pero pocos me dan tanta vergüenza como este. Usted no solo robó, no solo cometió fraude, abandonó a una mujer de 67 años en la calle, a su propia madre, el día de su cumpleaños. Se volvió hacia mí. Señora Elena, ¿qué es lo que usted quiere?». Me puse de pie. Sentí que todas las miradas estaban sobre mí. «Quiero mi casa de vuelta. Quiero que mi hijo salga de ella. Y quiero que enfrente las consecuencias de lo que hizo». «¿Quiere que vaya a la cárcel?». Me quedé callada un momento. Pensé en el niño que fue, en el bebé que cargué, en todas las noches que me desvelé cuidándolo cuando tenía fiebre. Pero también pensé en la mujer que me miró con desprecio, en el hombre que arrancó el carro y me dejó sola,
en la risa de Nubia diciendo, «Pida limosna con los demás». «Sí», dije con voz firme, «quiero que pague por lo que hizo». El juez asintió. «Muy bien. Mi resolución es la siguiente. Primero, se anula completamente el poder notarial firmado por la señora Elena Quintal. Se declara nulo por haber sido obtenido mediante engaño. Segundo, se anula la venta de la propiedad ubicada en calle Nisperos 47. Dicha propiedad vuelve a ser propiedad exclusiva de la señora Elena Quintal. Tercero, el señor Fabián Quintal debe desalojar inmediatamente dicha propiedad. Tiene 72 horas para retirar sus pertenencias. Cuarto, el señor Fabián Quintal debe devolver la suma de 150,000 pesos que tomó de la cuenta de ahorros de su madre. Quinto, se anulan todas las deudas adquiridas fraudulentamente a nombre de la señora Elena. Y sexto, hizo una pausa. Se remite el caso al Ministerio Público para que se investigue el delito de fraude con agravantes. El señor Quintal queda bajo arraigo domiciliario hasta que se resuelva el proceso penal. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Fabián se quedó pálido. Nubia explotó. «Esto es injusto. Ella lo está destruyendo. Es su madre. ¿Cómo puede hacerle esto?» El juez la miró con dureza. «Señora, le sugiero que se calle. Usted fue cómplice de todo esto. Y si no quiere terminar con cargos también, le conviene mantenerse al margen». Nubia cerró la boca, pero la rabia en sus ojos no se apagó. Salimos de la sala. Esta vez fue diferente. Esta vez yo no huí. Esta vez me quedé afuera esperando a que ellos salieran. Cuando Fabián apareció, me vio y se detuvo. «Mamá, tienes 72 horas para salir de mi casa, Fabián. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero, no tenemos nada. Yo tampoco tenía nada cuando me dejaste en esa iglesia y sobreviví. Pero yo soy tu hijo, y yo era tu madre, pero eso no te importó». Nubia se acercó. Tenía la cara roja de rabia. «Eres una víbora, Elena, una víbora ingrata. Nosotros te dimos casa, te dimos comida. Me robaron mi casa, me robaron mi dinero, me robaron mi dignidad. Eso fue lo que me dieron. Te hubieras muerto en la calle si no fuera por nosotros. Me dejaron en la calle. ¿Ya se te olvidó?». Nubia levantó la mano como si fuera a golpearme. El licenciado Mora se interpuso inmediatamente. «Ni lo piense, señora. Hay policías aquí, y si la toca, la arresto yo mismo». Nubia bajó la mano, pero me miró con un odio que me heló la sangre. «Esto no se queda así», dijo en voz baja. «Vas a pagar por esto». «Ya pagué suficiente», le dije. «Ahora les toca a ustedes». Me di la vuelta y me fui. El 9 de marzo, el licenciado Mora me llevó de regreso a mi casa. 72 horas habían pasado. Fabián y Nubia tenían que haberse ido. Cuando llegamos, vi que el carro de Fabián ya no estaba. La casa se veía vacía, silenciosa. El licenciado abrió la puerta con las llaves que el juez nos había dado. Entramos. La casa estaba destrozada. Habían sacado todo lo que pudieron. Muebles, electrodomésticos, cuadros. Habían dejado las paredes vacías, con los huecos donde estaban colgadas las cosas. La cocina estaba vacía. El refrigerador se lo llevaron. La estufa. Todo. En la sala solo quedaba el sillón viejo donde Roberto y yo nos sentábamos, el que Nubia había dicho que estaba feo. Caminé por la casa en silencio. Cada cuarto me traía memorias, pero también me traía dolor. En la recámara principal, la que había sido mía, encontré algo. Un mensaje, escrito con marcador rojo en la pared. «Espero que seas feliz, mamá. Sola, como siempre quisiste». La letra de Fabián. Me quedé mirando esas palabras y sentí algo, pero no fue tristeza, no fue culpa, fue alivio, porque ahí, en ese mensaje lleno de rabia, vi la verdad. Mi hijo nunca me amó, y yo había pasado toda mi vida tratando de ganármelo, pero ya no más. «¿Quiere que lo borremos?», preguntó el licenciado. «No», dije, «déjelo. Es un recordatorio». «¿De qué?». «De lo que no debo olvidar». Salimos al patio. El árbol de níspero seguía ahí, fuerte, verde, lleno de vida. Me senté bajo su sombra, puse mi mano en el tronco. «Roberto», susurré, «ya volví a casa». Y el viento movió las hojas, como si él me estuviera respondiendo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Doña Carmen y otras vecinas vinieron a ayudarme. Me trajeron ollas, platos, una cama vieja que tenían guardada.
Poco a poco, la casa empezó a llenarse otra vez, no con cosas caras, sino con cosas que importaban. El 15 de marzo recibí una llamada del licenciado Mora. «Señora Elena, tengo noticias. Fabián fue arrestado». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? Violó el arraigo domiciliario. Intentó salir del país con dinero que no era suyo. Lo detuvieron en el aeropuerto. ¿Y ahora? Ahora va a enfrentar juicio y probablemente va a pasar varios años en la cárcel. Me quedé callada. ¿Está bien, señora? Sí, estoy bien. Hay algo más. La inmobiliaria ganó su demanda contra Fabián. Él les debe 100,000 pesos y como no puede pagar, van a embargar todo lo que tenga. ¿Incluyendo el departamento que compró? Sí, Nubia ya no tiene dónde vivir. Escuché que se fue con su familia a otro estado. Así que así terminó. Mi hijo en la cárcel, su esposa huyendo. Todo lo que robaron, perdido. La vida siempre cobra sus deudas. El 20 de marzo, un mes después de que el juez dictara sentencia, tuve una visita inesperada. Era Fabián. Estaba con un oficial. Tenía esposas en las manos. Se veía más delgado, más viejo, como si en un mes hubiera envejecido 10 años. «Señora», dijo el oficial, «el señor Quintal pidió permiso para visitarla, para hablar con usted. ¿Acepta?» Miré a mi hijo. Ese hombre que una vez fue un niño en mis brazos. «Sí», dije, «acepto». Entraron a la casa. El oficial se quedó en la puerta. Fabián se sentó en el sillón. Yo me senté frente a él. Hubo un silencio largo. «Mamá», empezó. Tenía la voz rota. «Mamá, lo siento tanto». No respondí. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Hasta dónde querías que llegaran, Fabián? ¿Solo hasta robarme? ¿Solo hasta echarme de mi casa? ¿Dónde estaba el límite para ti? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo sé, mamá. Estaba cegado. Estaba desesperado, Nubia me presionaba, las deudas me ahogaban, y yo perdí el rumbo. Perdiste más que el rumbo. Perdiste tu humanidad. Lo sé, y voy a pagar por eso. Voy a pasar años en la cárcel. Voy a perder todo. Pero antes de que eso pase, necesito que sepas algo. ¿Qué? Que tú fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Que todo lo que soy de malo no es culpa tuya. Es culpa mía. Solo mía. Se quebró. Lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Y yo me quedé ahí, mirándolo. Parte de mí quería abrazarlo. Parte de mí quería consolarlo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir, la parte que había dormido en la calle y buscado comida en la basura, esa parte no podía. «Fabián», dije con voz suave pero firme, «yo te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo necesito paz, necesito soltar esta rabia antes de que me consuma. ¿De verdad me perdonas?» «Sí, pero eso no significa que vaya a olvidar. No significa que vayamos a volver a ser lo que fuimos, porque lo que fuimos ya murió». «El día que me dejaste en esa iglesia», asintió, entendió. «¿Vas a venir a visitarme? ¿A la cárcel?» «No», dije, «no voy a ir». «¿Por qué?» «Porque tú necesitas enfrentar esto solo, como yo lo enfrenté, sin nadie que te rescate, sin nadie que te justifique. Solo así vas a aprender». Se levantó. El oficial se acercó. Fabián me miró una última vez. «Te amo, mamá. Y yo te amé, hijo, más de lo que tú jamás podrás entender». Se lo llevaron, y yo me quedé sola en mi casa recuperada, en mi casa llena de cicatrices pero también de esperanza. Salí al patio, me senté bajo el árbol de nísperos, y por primera vez en años sentí paz. Han pasado 10 meses desde aquel día en que volví a mi casa. 10 meses desde que recuperé lo que era mío. 10 meses desde que cerré la puerta del pasado y empecé a construir algo nuevo. Hoy es enero de 2025. Acabo de cumplir 68 años. Y esta vez fue diferente. Esta vez desperté en mi propia cama, en mi propia casa, bajo el techo que Roberto y yo construimos juntos. Esta vez no hubo abandono, no hubo traición, no hubo lágrimas de dolor, hubo paz. Doña Carmen vino temprano con pan dulce y chocolate caliente. La señora Martínez trajo flores de su jardín.
Don Arturo del colmado me regaló una piñata pequeña, aunque le dije que ya estaba grande para esas cosas. Nunca se está grande para celebrar la vida, me dijo. Y tenía razón. Por la tarde vinieron más vecinos, gente que me conoce desde hace 40 años, gente que me vio caer y me ayudó a levantarme. Comimos pozole, tamales, pastel, cantamos, reímos, y yo lloré. Pero esta vez fueron lágrimas buenas, lágrimas de gratitud, porque aprendí algo en estos meses. Aprendí que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que se queda cuando todo se derrumba, la gente que te busca cuando te pierdes, la gente que te abraza cuando el mundo te da la espalda. Los primeros meses después de recuperar la casa fueron difíciles, no porque no tuviera techo o comida, sino porque tenía que aprender a vivir conmigo misma, con el silencio, con las memorias. Cada rincón de esta casa me recordaba algo. El patio donde Roberto plantó el árbol, la cocina donde cocinábamos juntos, la recámara donde dormimos 40 años, pero también me recordaba a Fabián, el niño que fue, el hombre en que se convirtió. Y eso dolía. Los primeros días no podía dormir en la recámara principal. Me quedaba en el cuarto de servicio, el mismo donde me habían mandado, porque era el único lugar donde no sentía fantasmas. Pero una noche, a finales de marzo, el licenciado Mora vino a visitarme. Señora Elena, necesita recuperar su espacio, toda su casa, no solo los rincones que no duelen. Es difícil, le dije. Lo sé, pero es necesario. Me ayudó a mover mis cosas a la recámara principal. Pintamos las paredes para cubrir el mensaje que Fabián había dejado. Compramos sábanas nuevas, cortinas nuevas. Limpiamos cada rincón. Esta es su casa, me dijo el licenciado, su santuario. No deje que nadie, ni siquiera los recuerdos, se la quiten. Y tenía razón. Poco a poco fui recuperando cada espacio. La cocina donde volví a cocinar mis platillos favoritos. La sala donde puse fotos nuevas, de Roberto y mías, de los vecinos, de momentos felices. El patio donde volví a regar las plantas que Roberto cuidó. Y el árbol de nísperos, mi árbol. Me sentaba bajo su sombra todas las tardes. Le hablaba a Roberto como si estuviera ahí. Le contaba mi día. Le contaba mis miedos. Le contaba mis victorias. Lo logré, Roberto, le decía. Recuperé nuestra casa, tal como me pediste. Y el viento movía las hojas. Y yo sabía que él me escuchaba. En abril, el licenciado Mora me llamó con noticias. Señora Elena, el banco devolvió el dinero. Los 150,000 pesos que su hijo tomó. Están de vuelta en su cuenta. No lo podía creer. ¿Cómo? Fabián tenía algunos bienes que no sabíamos. Un carro, algunos muebles, inversiones pequeñas. Todo fue embargado y vendido. Y con eso se pagó la deuda. 150,000 pesos, más los 320,000 que Roberto había guardado. Tenía casi $500,000 de pesos. Dinero suficiente para vivir tranquila, para no preocuparme, para ser libre. ¿Y las deudas fraudulentas? Pregunté. Todas anuladas. Usted no debe nada, señora. Está limpia. Lloré de alivio. Esa noche conté el dinero, no porque desconfiara, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba sentir que era real. Y mientras contaba, pensé en Roberto, en cómo me cuidó incluso después de muerto, en cómo previó todo, en cómo me amó lo suficiente para protegerme. Gracias, mi amor, susurré. Gracias por no olvidarme. En mayo empecé a hacer algo que nunca pensé que haría. Empecé a hablar. Doña Carmen me invitó a una reunión de mujeres en la iglesia. Un grupo de señoras que se juntaban los jueves por la tarde para tomar café y platicar. Al principio no quise ir. Me daba pena, me daba vergüenza contar mi historia. Pero doña Carmen insistió. Elena, tu historia puede ayudar a alguien, puede salvar a alguien. Fui. Éramos como 15 mujeres, algunas jóvenes, otras de mi edad, todas con historias, todas con cicatrices. Cuando me tocó hablar, no sabía por dónde empezar, pero empecé por el principio, por Roberto, por nuestro matrimonio, por Fabián, y luego conté lo que pasó, el despojo, el abandono, la calle, el testamento, la justicia. Cuando terminé, había silencio, y luego una mujer, más joven que yo, levantó la mano. Yo estoy viviendo algo parecido, dijo con voz temblorosa. Mi hijo me está presionando para que le firme la casa.
Dice que es para protegerme, pero yo no sé si confiar. La miré a los ojos. No firmes, le dije. No firmes nada que no entiendas. No importa quién te lo pida, ni siquiera tu hijo. Pero es mi hijo. Y yo también tuve un hijo. Y mira lo que pasó. Otra mujer habló. ¿Y el perdón? ¿Tú lo perdonaste? Sí, pero perdonar no significa olvidar, no significa volver a confiar, significa soltar el veneno para que no te mate. Eso es el perdón. Esa tarde salí de la iglesia sintiendo algo extraño. Sentí que mi dolor había servido para algo, que mi historia no había sido en vano. Y desde ese día volví todos los jueves. Hablé con más mujeres, escuché sus historias, les di consejos, les di esperanza, porque si yo sobreviví, ellas también podían. En junio recibí una carta. Era de la cárcel, de Fabián. La sostuve en mis manos durante horas sin abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera decir, pero finalmente la abrí. Mamá, no sé si leas esto, no sé si quieras saber de mí, pero necesito escribirlo. Llevo 4 meses aquí, 4 meses pensando en todo lo que hice, en todo lo que perdí, en todo lo que te hice, y no hay día en que no me arrepienta. Aquí adentro uno tiene mucho tiempo para pensar, para ver quién eres realmente cuando te quitan todo lo demás. Y lo que veo no me gusta, mamá. No me gusta nada. Fui egoísta, fui cruel, fui todo lo que papá temía que fuera. Él lo sabía, ¿verdad? Por eso hizo ese testamento, por eso te protegió, porque sabía que yo iba a fallarte, y lo hice. No espero que me perdones, no espero que me visites, no espero nada. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. Estoy yendo a terapia, estoy trabajando en la biblioteca de la prisión, estoy tratando de ser alguien mejor, no por ti, ni por nadie más, sino por mí, porque si salgo de aquí siendo la misma persona que entró, entonces todo esto no habrá servido de nada. Te amo, mamá, aunque no lo merezca, aunque lo perdí todo. Te amo, Fabián. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. No sé si creerle. No sé si es real o si solo es arrepentimiento porque perdió. Pero una parte de mí, la parte que todavía es madre, quiere creer que puede cambiar. No voy a visitarlo. No voy a escribirle, pero guardé la carta, porque tal vez algún día, cuando hayan pasado años, cuando las heridas estén más cerradas, podamos hablar, o tal vez no, y está bien así, porque aprendí que no puedo salvar a nadie que no quiere salvarse, que no puedo amar por dos, que no puedo cargar la culpa de las decisiones de otros, ni siquiera de mi hijo. En agosto hice algo que Roberto y yo siempre quisimos hacer, pero nunca pudimos. Viajé. El licenciado Mora me ayudó a conseguir los papeles. Doña Carmen vino conmigo. Fuimos a Oaxaca, a ver el mar, a comer mariscos, a caminar por las playas. Fue la primera vez en mi vida que salí de mi ciudad sin Roberto. Y fue extraño, pero también fue liberador. Me senté en la arena, mirando el océano, sintiendo el sol en la cara, y pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había sobrevivido, y me sentí orgullosa. Orgullosa de no haberme rendido, orgullosa de haber luchado, orgullosa de estar aquí, viva, respirando, sintiendo. Roberto, dije al viento, estoy viviendo, como me pediste, estoy viviendo. Y el mar me respondió con sus olas. En octubre, el juicio de Fabián terminó. Lo sentenciaron a 5 años de prisión. 5 años por fraude con agravantes, por despojo, por robo. El licenciado me llamó para darme la noticia. ¿Cómo se siente?, me preguntó. No sé, le dije honestamente. Triste, aliviada, confundida, todo al mismo tiempo. Es normal, es su hijo, lo sé, pero también es un criminal, y esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sí, pueden. No fui a la sentencia, no quise verlo, no quise escucharlo, porque ya había cerrado esa puerta, y no quería volver a abrirla. En noviembre empecé a trabajar como voluntaria en el albergue donde dormí cuando estaba en la calle. Servía comida. Hablaba con las mujeres, les contaba mi historia, les daba esperanza. Si yo pude salir, les decía, ustedes también pueden. Una mujer, más joven que yo, me preguntó, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir intentando? La miré a los ojos. Sí, porque la vida siempre da vueltas, y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser tu realidad. Pero tienes que seguir, tienes que creer. Y vi en sus ojos algo que reconocí, algo que yo también tuve.
esperanza. En diciembre, un año después de aquel terrible diciembre cuando todo se derrumbó, decoré mi casa. Puse luces, puse un árbol pequeño, cociné tamales y ponche, e invité a todos los que me ayudaron. Doña Carmen, la señora Martínez, don Arturo, el licenciado Mora, las mujeres del grupo de la iglesia, la gente del albergue. Llenamos la casa de risas, de comida, de amor. Y esa noche, mientras todos comían y platicaban, salí al patio. Me senté bajo el árbol de nísperos. Miré las estrellas. «Roberto», susurré, «cumplí tu última voluntad. Recuperé nuestra casa, saqué a Fabián, y estoy viviendo sin miedo. Y juro que sentí su presencia, como una brisa cálida en la noche fría, como un abrazo invisible. Gracias», le dije, «gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por enseñarme que el amor verdadero protege incluso después de la muerte». Volví adentro, volví con mi gente, con mi familia elegida, y celebramos la vida, celebramos la justicia, celebramos el amor que permanece cuando todo lo demás se va. Hoy, mientras les cuento esta historia, mientras revivo cada momento de dolor y cada momento de victoria, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que no me arrepiento. No me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de haber demandado a mi hijo. No me arrepiento de haberlo sacado de mi vida, porque eso me salvó. Y también le di una oportunidad a él. Una oportunidad de enfrentar sus errores, de cambiar, de crecer. No sé si lo va a hacer. No sé si cuando salga de la cárcel va a ser diferente, pero esa es su responsabilidad, no la mía. Yo hice lo que tenía que hacer. Protegí lo que era mío. Defendí mi dignidad. Honré la memoria de Roberto. Y ahora vivo de verdad. Ya no soy la mujer que fue abandonada en una iglesia. Ya no soy la mujer que buscaba comida en la basura. Ya no soy la mujer que tenía miedo. Soy Elena Quintal. Tengo 68 años y soy una sobreviviente. Una mujer que aprendió que el amor no significa dejarte destruir, que la familia no siempre es la sangre, que perdonar no significa olvidar, que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Aprendí que la vida cobra sus deudas, que las mentiras tienen patas cortas, que quien siembra vientos cosecha tempestades, pero también aprendí que después de la tormenta viene la calma, que después de la noche más oscura viene el amanecer, que cuando crees que ya no puedes más, encuentras fuerzas que no sabías que tenías, y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a alguien a no firmar papeles que no entiende, habrá valido la pena. Si mi historia ayuda a alguien a defender lo que es suyo, aunque sea de su propia familia, habrá valido la pena. Porque todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto, todos merecemos vivir sin miedo. No importa la edad, no importa cuánto hayamos sufrido, no importa cuánto hayamos perdido, siempre hay una oportunidad para levantarse, siempre hay una oportunidad para luchar, siempre hay una oportunidad para vivir. Esta mañana, en mi cumpleaños número 68, desperté temprano, preparé café, salí al patio. El árbol de nísperos estaba lleno de frutos. Roberto siempre decía que esos frutos eran dulces pero llegaban en su tiempo. No se podían forzar. Había que esperar, y tenía razón, como siempre. Tomé un níspero, lo pelé, lo probé, estaba dulce, maduro, perfecto, como mi vida ahora. Dulce después de tanta amargura, madura después de tanto dolor, perfecta en su imperfección. Me senté bajo el árbol, cerré los ojos, sentí el sol en mi cara y sonreí, porque estoy en casa, porque estoy en paz, porque estoy viva. Y eso, después de todo lo que pasé, es más que suficiente. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.